Buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Empezamos hoy nuestra segunda clase. Como habrán visto, está dividida en partes. La idea es hacer videos más cortitos para hacerlo un poco más dinámico. Así que, bueno, les voy a compartir la presentación para empezar. Ahí está. Bueno, lo que nos toca hoy es investigación de mercado, es la unidad 2. La bibliografía la tienen en la planificación, creo que ya habrán visto en el aula que hay una carpeta que tiene el programa de la materia y la planificación de lo que vamos a ir haciendo, y en cada unidad está la bibliografía, así que ahí la pueden volver a ver. ¿Por qué empezamos con investigación de mercado? Un tema que tiene esta materia es que, bueno, todo está relacionado con todo, lo cual a veces es un poco difícil porque uno está hablando de una cosa que se relaciona con otra que todavía no vimos, y esto pasa todo el tiempo. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando, después todo va cobrando se va evidenciando la lógica y la relación de los distintos conceptos. Este esquema lo vimos en la primera clase, un poco resume todo lo que se hace en marketing, la cuestión estratégica y la cuestión operativa. Las grandes definiciones y análisis tienen que ver con analizar al consumidor, con analizar a la competencia y con también analizar a la empresa para poder definir no solo cuál es el segmento objetivo al cual vamos a apuntar, por eso vimos también segmentación, con las distintas alternativas de segmentar un mercado. En esa selección del segmento a apuntar está relacionada con el análisis competitivo, porque a veces también no solamente depende de los consumidores y si yo puedo abastecerlos, puedo satisfacerlos para decidir qué segmento o a cuál puedo satisfacer mejor, sino que también analizo qué rivalidad competitiva o contra quiénes debería competir en esos segmentos. Y también analizo, como decía, mi perfil. ¿Puedo abastecer ese segmento? ¿Puedo competir con estos competidores? Todo eso para después terminar de definir un posicionamiento marcario y a partir de ahí las definiciones de producto, de precio, de distribución y de comunicación. Pero para tomar todas estas decisiones necesito información, información del mercado en cuanto a los consumidores, información de la competencia, información de la empresa y demás. Por eso la investigación de mercado, inteligencia de marketing, como la llaman muchos autores, porque implica varias cuestiones, es fundamental, es la herramienta clave para recabar información y poder analizarla y tomar decisiones. Otra cuestión importantísima, como vimos ahí, es el contexto y las tendencias, o sea, todo el tiempo la organización, el destino, tiene que estar enfocado a qué es lo que sucede afuera. Más allá de mi mercado específico o de mis competidores en concreto, hay todo un negocio que se mueve, tendencias que crecen, que se asientan, otras que desaparecen, y también analizar esta cuestión implica inteligencia comercial, implica investigación de mercado. Es por eso que empezamos por acá, ¿sí? Bueno, entonces, investigación de mercado. Bueno, ahí como dice Billy, el que es un genio haciendo investigaciones de mercado es el Kuhn, ¿no? ¿Todo bien o todo mal? Y vos contestás sí o no a eso. Pregunta ambigua, con lo cual la respuesta que nos den no vamos a saber nunca a qué hacía referencia el que contesta. Si dice que sí, no sabe si está bien o mal. Si dice que no, no sabe si está bien o mal. Es una cosa bastante resumida, pero en realidad la idea es no cometer errores que después, cuando a la hora de tomar decisiones, la información no nos sirva. Vamos a empezar. Técnicamente, ¿qué es una investigación de mercado? Esto es una definición de libro, pueden encontrar variante más, variante menos, pero se refiere a esto, a un análisis sistemático, propone la bibliografía, porque la idea es que justamente el contexto, la gente, los competidores, los negocios, todo cambia, es dinámico. O sea que una investigación que hago hoy posiblemente en 5 años ya no me sirva, por ahí a veces en mucho menos de 5 años. La idea es que esta obtención de información comercial para tomar decisiones sea de una forma sistemática, que la empresa, la organización realmente se comprometa con hacer esto de una manera continua, ¿sí? Para estar siempre conectado con ese mercado y poder tomar decisiones en función de lo que ese mercado requiere. Entonces se trata un poco de eso, de diseñar los instrumentos necesarios para obtener esa información de la manera más adecuada, analizarla y tomar decisiones que desde el punto de vista comercial nos ayuden a generar más valor para ese mercado, por lo tanto más valor para mi empresa o para mi organización.
tenemos una metodología para seguir. Siempre hay metodologías que no son recetas mágicas, sino que son pasos que nos ayudan a organizarnos, a no olvidarnos de nada importante y a no dejar afuera cosas que son esenciales. Lo primero, como casi en todo, es definir el objetivo de lo que voy a hacer. Si, si yo no tengo claro cuál es el problema por el cual encaro la investigación, o cuáles son las decisiones que voy a tomar o que necesito tomar, con lo cual para eso salgo a buscar información, a veces la investigación queda muy dispersa. En cuanto a esto de definir el objetivo o el problema a abordar con la investigación, hay una consideración fundamental que tiene que ver con el tamaño de esa definición, ¿sí? De cómo defino ese problema. ¿Qué nos recomienda, qué nos recomiendan los distintos autores? Que esa definición no sea ni demasiado amplia, donde tampoco me marque un rumbo, ni tampoco demasiado específica, donde me acote demasiado la investigación y con todo el esfuerzo, tiempo y dinero que implica me sirva solamente para tomar pocas decisiones o solamente analice un determinado tema demasiado chico. Ahora, un ejemplo, o sea, que no sea como en una aerolínea, averiguar todo lo que pueda sobre las necesidades de los que viajan por avión, algo demasiado amplio, no es que no pueda hacerse, pero es algo demasiado amplio, a tampoco algo tan concreto como, bueno, averiguar si yo ofreciera servicio de internet a bordo por $25 en el tramo de Aeroparque Bariloche, la gente lo aceptaría y lograría tener tantos más consumidores que paguen ese servicio. Demasiado específico, ¿está bien? A eso nos referimos. Lamentablemente para esto no hay fórmulas matemáticas, no tengo una manera de decir esta es la correcta definición. En eso siempre caemos en la experiencia del investigador, en el criterio también del investigador. Pero tenemos que tener en cuenta esta cuestión. Nada demasiado amplio que no marque un rumbo, tampoco nada tan específico que nos achique demasiado después las posibilidades de decisión. Un ejemplo un poco intermedio sería algo como lo que estamos viendo en pantalla. Bueno, si yo ofreciera internet, ¿realmente lograría mayor preferencia de los consumidores que justifican invertir en eso y no invertir en otra cosa, ¿no? Que quizás también agregue valor? Definido un problema, después yo puedo plantear objetivos específicos. Bueno, ¿cuáles serían las principales razones por las que alguien necesitaría internet? ¿Cuántas personas son las que necesitarían internet y si estarían dispuestas a pagar cuánto por ese servicio? ¿Qué otras cosas, si no fueran internet, por ahí agregarían más valor que pensar en ese servicio? Y quizás en vez de estar pensando en esto, tengo que pensar en agregar otro tipo de servicio que genere más valor. Entonces, una definición de un problema intermedia y después objetivos específicos que me permitan también orientar la investigación. Definido el problema, principal punto, tengo que desarrollar lo que se llama el plan de investigación. Y en el plan tenemos todas estas cuestiones a decidir. Acá hay algunas cuestiones muy técnicas que en las próximas clases las iremos nombrando. No vamos a profundizar porque el tiempo no nos da, aparte hay carreras dedicadas a eso, pero que en todo caso, si alguno después necesita que ampliemos en alguna cuestión, puedo darles bibliografía adicional, podemos generar alguna clase en particular, pero la idea es que ser prácticos y que hoy ustedes puedan hacerse de una herramienta que fácilmente, sí, está bien, la experiencia y saber hacerlo, por supuesto que es fundamental, pero que creo que ustedes fácilmente, de hecho vamos a hacer un práctico con esto, van a contar con una herramienta que les va a dar mucha versatilidad a la hora de trabajar en empresas y organizaciones en relación a la calidad, que es el tema que nos centra en esta ocasión. Lo primero es el tipo de investigación. Técnicamente tenemos tres tipos, lo que llamamos descriptivo, exploratorio y causal. La investigación descriptiva es la más conocida quizás por todos, es la que muestra una foto en un momento dado, describe una situación, describe hechos, los muestra, describe, los cuantifica, ¿sí? 20% de las personas opinan sobre esto, tal cosa, en relación a este tema se sienten de esta otra manera, no todo tiene que ser cuantificable desde esos términos, sino que también pueden ser cuestiones cualitativas, la gente se siente así en relación a esta situación, preferirían que esto se resuelva de esta otra forma, tanto por ciento preferiría este servicio en relación a este otro, describe una situación en un momento dado. La investigación exploratoria
Es, por el contrario, un intento de poder definir el problema. Como dijimos anteriormente, el comienzo de todo es saber cuál es el motivo de la investigación, el objeto de la investigación. A veces estamos ante una situación que vemos un problema, pero no tenemos claro, no podemos enmarcarlo como nos dice la bibliografía que lo hagamos. Entonces, la investigación exploratoria, que es en general más flexible, es no estructurada, no utiliza herramientas cuantitativas, sino que por el contrario son cualitativas. Ahora, cuando avancemos en las clases vamos a ver de qué se trata esto, pero lo que intenta hacer es, bueno, encontrar posibles alternativas de por dónde viene ese problema, para después poder sí entonces enmarcar la investigación de una manera correcta. Y después tenemos lo que llamamos investigación causal. Como dice el nombre, es una causa-efecto, mostrar que una variable tiene un impacto en otra de determinada manera. Esto es mucho más riguroso técnicamente para poder hacer la demostración de esta situación. Hay hipótesis concretas que tienen que corroborarse, técnicamente hablando. En el plano comercial esto es más difícil porque demostrar que una publicidad tiene un impacto concreto en las ventas de algo justamente con la rigurosidad técnica que implica una investigación causal es complicado. En general, en lo que es marketing, utilizamos las investigaciones descriptivas y las exploratorias. Bien, definido qué tipo de investigación encaro, tengo que ver cuáles son las fuentes de información para nutrirme de lo que necesito para luego tomar decisiones. Y acá tenemos también dos alternativas. Las fuentes de información primaria son las que se salen a buscar con los objetivos de la investigación en concreto que estoy trabajando. ¿Sí? Las diseño para esta investigación y las llevo a cabo para esta investigación. Obtengo los datos con el objetivo que planteé cuando definí el problema y los objetivos, ¿sí? Los costos son más altos porque toda esta relevar este tipo de información, como decíamos, lleva tiempo, es un diseño exhaustivo, entonces el costo en general de las fuentes primarias es más alto y el tiempo para relevar también. Por otro lado, tenemos lo que llamamos fuentes de investigación secundaria. Estas son, esta es información que ya existe previamente, que fue relevada por otros motivos, o por otra investigación, o por otros motivos, pero me pueden aportar mucho a mi investigación. Son datos que ya están relevados por otro o por el mismo investigador que encara esta investigación, pero en otro momento y con otro objetivo, ¿sí? Es más barato porque eso ya está, es buscarlos, analizarlos, lleva tiempo, pero lleva mucho menos tiempo y es más barato que las fuentes de información primaria. En general, en la mayoría de las investigaciones usamos los dos tipos de fuentes de investigación. ¿Por qué? Porque la secundaria, como vemos acá, nos permiten identificar situaciones, delinear problemas, tener algunas hipótesis más claras para la hora de plantear la investigación. Entonces, muchas veces empezamos con las fuentes de información secundaria y luego pasamos a las primarias. Lo que les pasé acá por alto es que, lógicamente, los datos que son primarios de una investigación en el futuro son datos secundarios para otras investigaciones. Está bien que es lo que les decía un poco recién. Ejemplos de fuentes de investigación secundaria, por ejemplo, el libro de quejas de cualquier empresa o organización, el sistema de información de la empresa, con el sistema de información contable, a veces el sistema de facturación, los comentarios en redes sociales, por ejemplo, informes de alguna cámara, la cámara que agrupa, la cámara de paradores hoteleros, la cámara de los comercios que tienen afines al mío, artículos periodísticos que pueda encontrar, ejemplos de fuentes de información secundaria. ¿Cómo unimos, por ejemplo, todo esto? Supongamos que tengo una empresa de excursiones, actividades turísticas. Y noto que en este semestre las ventas bajaron un 30%. Sería muy amplio decir, bueno, hagamos una investigación para ver por qué bajaron. Podríamos hacerla, por supuesto, pero por ahí es demasiado para abarcar. Entonces, pienso en una investigación exploratoria, como decíamos hoy. Y como dijimos, la investigación exploratoria es flexible y en general usa fuentes de información cualitativa. Y lo que hacemos es decir, bueno, a ver, miremos fuente de información secundaria, que puede ser interna, que porque es de la empresa, como nuestros libros de quejas, nuestros sistemas de información, o puede ser
y externa, como informes de las cámaras o artículos periodísticos. Empecemos por ver nuestro sistema de facturación. Sé que facturé un 30% menos, pero a ver, empecemos a investigar un poco en qué. Y ahí empiezo a ver que de todos los servicios que yo ofrezco, avistaje de aves, andar en kayak por el río, caminatas por distintos senderos y cabalgatas, por decir algo, veo que no, que en realidad el 90% de ese 30% que bajaron las ventas está relacionado con que no estoy vendiendo el servicio de cabalgatas. Entonces ya ahí, en esa exploración, empiezo a acotar el problema. Ya no es que vendo el 30% menos, pero vendo el 30% menos, pero el problema pareciera que está en el servicio de las excursiones que tienen que ver con cabalgatas. Sigo mirando entonces un poco más, miro el libro de quejas, ¿tengo quejas en relación a algo? Y por ahí puedo ver que tengo quejas en relación a la organización en general, o por ahí a los guías en particular. Puedo mirar comentarios en redes y también ver algo de esto, donde ya empiezo a decir, bueno, por ahí el problema entonces son los guías, o por ahí el problema es la organización, pero también analizo un poco más en cuestiones como que, bueno, ¿qué pasa con las cabalgatas en general? Miro algunos artículos periodísticos y me doy cuenta que, bueno, hay una tendencia de que hay mucha gente que empieza a preocuparse por los animales, el cuidado del animal, el respeto del animal, y hay un montón, hay una fuerte corriente de gente que no está de acuerdo con montar caballos, menos con hacer excursiones que impliquen montar el caballo, porque lo viven como una cuestión invasiva para el animal. Otros que opinan que no se los cuida adecuadamente, que se les hace hacer demasiadas excursiones, que no tienen un descanso entre una y otra, que no están bien alimentados, en fin. Entonces, no vendo vendo un 30% menos, investiguemos qué, con una exploratoria, puedo hacer una investigación exploratoria, como en este sentido, usando información secundaria, como los ejemplos que le di, y ahora por ahí el problema se reduce a mi servicio de cabalgatas y tendría que empezar a mirar si en una investigación primaria, sí, el problema son los guías y preguntar por esto. ¿El problema es mi organización? ¿O el problema es este tema, esta tendencia del cuidado animal? ¿Habría alternativas? Por ejemplo, si yo mostrar y garantizara que esos animales están bien cuidados, tienen el descanso necesario, ¿la gente estaría de acuerdo en contratar este servicio o de ninguna forma? ¿Cuánto el problema está representado por esta tendencia o cuánto está representado por el problema con los guías o con la organización? Pero más allá del ejemplo, me enfoco. Y una vez que ya tengo esto delineado, puedo plantear que la investigación va a estar relacionada con este servicio únicamente y viendo estos tres frentes. Mi organización, los guías y esta tendencia, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer un corte acá y seguimos en la próxima. Hasta luego. Chau, chau.